dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Elías entonces ha recibido una notificación del cielo de que el Señor se lo va a llevar sin morir, no tenía que morir, enviaría por él y quedaría Eliseo. Y Elías le quiere dar algo a Eliseo, su siervo, y le dice: ¿qué quieres que yo te dé? Y oiga, y qué cheque en blanco tan especial, porque dice: pide lo que quieras. Imagínense, y un hombre como Elías, que había demostrado durante su ministerio que Dios estaba con él, que él podía orar incluso para que cayera fuego y caía fuego, oraba para que cayera agua y caía agua, o para que se cerrara el cielo y no cayera agua, y así era. O sea, Dios le respondía a Elías lo que le pedía. Entonces, qué oportunidad tan grande para Eliseo, que Elías le dice: pídeme lo que quieras. Y Eliseo, lo que se le ocurre, lo que pide es: yo quiero el doble de lo que tú tienes. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Ambicioso, egoísta o visionario? O alguien que no se conforma, alguien que quiere ver algo grande, algo glorioso, algo sobrenatural. Porque es que Elías no es cualquier profeta. Elías, de los grandes profetas de la historia. Porque imagínense un hombre que ora que caiga fuego, fuego, que levantaba muertos, un hombre que hizo muchos milagros. Eliseo le dice: yo quiero el doble que tú. Mire, Elías era tan poderoso, permítame decirlo así, que mire, permítame leerle un poco el capítulo 1, el contexto de la historia de lo que estaban viviendo en esa época. Era una época difícil donde el rey de Israel, Acab, que se casó con Jezabel, pues había ofendido a Dios. Él adoraba a Baal, y por esa causa, bueno, hubo sequedad, hubo aridez, hubo hambre y mucho muerto, y el mismo Acab murió trágicamente. Y viene Ocosías. Ocosías es el hijo de Acab, y Ocosías hace lo mismo que su padre. Si usted lee el capítulo 1 esta noche, mañana, en su devocional, encontrará en el capítulo 1 que Ocosías, el que hereda el reino, no busca a Dios, no teme a Dios. Y Ocosías se cayó por una ventana, se cayó, se aporreó muy fuerte, estaba muy mal, muy enfermo. ¿Y sabe qué hizo Ocosías? Envió a unos mensajeros para que consultaran, ¿sabe a quién? A Baal, ¿ok? Para que consultaran si él se iba a mejorar o qué. E iban de camino los mensajeros donde Baal-Zebut, que es el nombre completo de este ídolo de los filisteos, y Elías se encuentra con estos mensajeros y les pregunta para dónde van, qué pasa, y ellos le cuentan, le dicen: vamos a ir a consultar a Baal-Zebut. Sí, va a sanar al rey Ocosías. Y Eliseo le dice: vea, Dios dice que no se va a aliviar, que se va a morir, porque ¿acaso no hay un Dios en Israel para que consulte, para que lo busque? ¿Por qué busca un ídolo, el brazo del hombre? Dígale que por esa insensatez de no buscar a Dios, sino al hombre, va a morir. Los mensajeros van y le dicen a Ocosías esto, y Ocosías les dice: tráiganme al profeta. Manda una compañía, manda un grupo de 50 hombres. Estos hombres vienen y le dicen: profeta, el rey te llama. ¿Y sabe qué hace Elías? Porque estos hombres vienen y le dicen: venga, varón de Dios, venga donde el rey. Y él dice: si yo soy un varón de Dios, entonces que caiga fuego del cielo sobre ustedes. Que los consumió a todos. O sea, es más o menos el carácter, el temperamento de nuestro amigo Elías. Luego el rey manda otros 50
que venga donde el rey, que el rey lo necesita, y dice que caiga fuego y los consuma a ustedes también. Los consumió a todos. Pobres hombres, envió el tercer grupo del rey. Y esos fueron más asustados, que cuando vieron al profeta se postraron y dijeron: por favor, profeta, tenga compasión de nosotros. El rey lo necesita, vaya por favor, no nos mate. Y un ángel le dijo al profeta: vaya donde el rey, vaya. Está bien, no tenga temor de ellos, vaya. Y fue, y le reiteró la palabra de Dios. Y le dijo: vas a morir. Y la Biblia dice, ahí en los versos creo que 17, donde dice que conforme a la palabra de Dios murió el rey. ¿Qué le quiero decir yo con esto como esta especie de introducción? Pero yo les quiero hablar del poder de la palabra. Porque Dios nunca le dijo al profeta que matara a esos hombres o que cayera fuego. Eso fue el que si yo soy un varón de Dios, atento a eso, si yo soy un hombre de Dios, si yo soy de Dios, que caiga fuego. Y cayó fuego. Y que el rey iba a morir, si fue la palabra de Dios. Y la Biblia dice, y se cumplió conforme a la palabra de Dios. Entonces hoy quiero hablarles de la fe, del poder que tiene la palabra de Dios. Yo sé que hay a veces una mala imagen, una mala interpretación del confesar la palabra, porque algunos han abusado de esto, ¿cierto? Y entonces dice: declárelo, decrételo, que así va a ser. Y está claro por la Biblia que Dios es soberano y que Dios obra conforme a su voluntad, y que la Biblia dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero yo quiero mostrarles por la palabra cómo Dios puede y quiere manifestar su gloria de una manera sobrenatural. Es decir, que a veces nosotros podemos creer para cosas pequeñas. Podemos creer que Dios nos puede dar trabajo, Dios nos puede sanar de un dolor de cabeza. Pero a veces nos cuesta creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, gloriosas, grandiosas, que soñamos, que vemos tan lejanas. Y esto que vamos a mirar hoy por la palabra seguramente va a aumentar nuestra fe. Y nos va a ayudar para que creamos y oremos con fe y pidamos de Dios cosas maravillosas y gloriosas, porque así está en la Biblia. Entonces, atentos a lo que vamos a leer. Volvamos al libro de Reyes capítulo 2. Elías y su palabra, lo que él decía, tenía gran poder. Entonces Eliseo sabe que Elías, lo que él diga es así, que Elías, lo que él declare, eso se cumple. Entonces en el verso 10 Elías le dice: cosa difícil has pedido. Está bien, cosa difícil, pero no le dice cosa imposible. Porque es cuando le está diciendo una doble porción de tu espíritu, es el poder que hay en ti. Lo que tú hiciste, yo lo quiero también para mí, y quiero el doble. Y Elías dijo: hombre, eso que estás pidiendo es difícil. Hay cosas que son difíciles, parecen difíciles. Es más, nos parecen imposibles. Pero en el lenguaje de Dios, en el corazón de Dios, en el poder de Dios, nada hay imposible. ¿Está escuchando? ¿Están despiertos? Porque mire lo que le dice Elías. Es difícil. Pero no le dice: hermano, usted está pidiendo un imposible. No. Sino que le dice: bueno, vamos a hacer esto. Si tú me ves cuando el Señor envíe por mí, si tú me ves, será hecho. Y la Biblia dice que Eliseo iba con Elías a todas partes. Yo creo que por esos días Eliseo no durmió. Si usted lee, le estoy resumiendo, pero a donde iba Elías, yo no sé si incluso si cuando Elías iba al baño, Eliseo estaba ahí al lado. Pobre Elías, porque Eliseo era ahí pegado. Y eso nos muestra la importancia de la perseverancia. Porque Jesús dijo que si nosotros perseveramos y somos constantes, lo dijo y contó una historia sobre la viuda y un juez injusto, ¿verdad? Lucas capítulo 18. Dijo: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y podemos lograr cosas imposibles
Cosas que se ven tan lejanas son posibles, porque vamos a mirar que esto glorifica a Dios. Cuando las cosas son para la gloria del Señor, Él puede manifestarse con cosas realmente sobrenaturales y gloriosas. Pues bien, Eliseo vio que Elías subió al cielo en un torbellino, como en un carro de fuego, que vino y recogió a Elías, se lo llevó y se le cayó el manto. Y ahí es donde viene el título de nuestro mensaje. Reyes 2:14 dice: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Lo que hace Eliseo es actuar en fe y probar que realmente ha recibido lo que Elías le había prometido. Para los hebreos, para los israelitas, ellos siempre se referían a Dios como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y adoraban el Dios de sus antepasados y de sus padres hasta que Dios se les manifestara. Así como cristianos, nosotros podemos tener una imagen de Dios de lo que otros nos han contado, incluso nuestros padres, nuestros abuelos, los ancianos. Yo he escuchado unas historias fabulosas de mis pastores, de ver ángeles, de resurrección de muertos. Ellos lo vieron, hermano Ignacio Guevara, el pastor Arboleda. Cosas que cuando ellos predican y cuentan eso, muchos ni le creen. A muchos les da esta risa y piensan que está exagerando y mintiendo, porque son unas cosas extrañísimas, rarísimas. Pero no tienen por qué mentir ni exagerar. Lo que pasa es que esta generación es muy incrédula. No vemos la gloria de Dios, porque aunque uno dice que cree, no cree. Vamos a ver por la palabra que no creemos. Porque ¿qué es la fe? Entonces, ¿cuál es la fe? La fe no es simplemente decir creo. No, Eliseo dijo creo, tomó el manto y ahí mismo puso por obra la palabra. Fue a la acción. Porque ahí es donde tenemos que entender que es llevarla a la práctica, lanzarnos a tocar esa puerta, ir. Y eso hizo Eliseo, y mire lo que pasó. Y entonces dice: y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco. O sea que cuando ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeó las aguas, se abrieron. Y él pasó. Y entonces Eliseo supo que había recibido algo que era difícil, pero que por su perseverancia, por su visión, por su inconformidad, porque no se conformó. Ese es el problema. Nos conformamos, nos resignamos y creemos que vamos a recibir maravillas del Señor sentados esperando que vengan a tocarnos la puerta, pero no funciona así. Y vamos a ver otros textos. Y eso de abrir las aguas, ¿no cree que nos lleva a recordar un hecho sobrenatural como es Éxodo capítulo 14, verso 21? Extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, que dice, en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Que el mar se abra en dos es un hecho verídico, histórico, comprobado hasta por la ciencia, de que realmente eso ocurrió. Vamos ahora a Josué capítulo 10. Vamos a ver varios ejemplos de esto, de estos hechos sobrenaturales, poderosos. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, versos 12 al 14 dice: entonces, lo tienen todos. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo
delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, ¿qué dijo? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Qué está orando este hombre? ¿Qué pidió? ¿Ah? ¿Qué dice el 13? Y el sol se detuvo y la luna se paró. O sea, hasta yo creo que usted mire la palabra, que usted, si no la trajo, el que está al lado, dígale, mira la palabra, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y muchos incrédulos pueden cuestionar y decir imposible, claro. Y no le va a pasar nada y nunca va a haber nada. Con esa mentalidad, esa actitud, con ese corazón de piedra, que niegue esto, no va a haber nada. No lo va a haber. Pero hay algo que vamos a aprender hoy. Si yo creo que la palabra es verdad y que Dios hizo esto, ¿por qué hoy no puedo creer que Dios puede obrar hoy también milagros sobrenaturales? ¿Dónde me dice la palabra que Él cambió? ¿Dónde nos dice la palabra? Porque tú vas a escuchar, dice, eso fue allá. ¿Fue allá? Bueno, dime por la palabra que Dios cambió, que Dios dijo, ya no voy a hacer nada más. Ya no quiero hacer nada. No está escrito, no lo dice la Biblia. Más bien la Biblia dice, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Más bien dice la palabra, que Él mismo declara, yo no cambio. Entonces, yo quiero creer y le invito hoy a creer. Venga, vamos a ver cosas realmente grandiosas, gloriosas. Porque Dios puede responder incluso que, bueno, ya nosotros hoy entendemos qué fue lo que se detuvo realmente. Pero ¿qué clase de oración y qué clase de respuesta es esta? Recordemos algo que hizo Elías en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes 18, 37 al 39. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, dice Elías orando, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Verso 38. Entonces, ¿qué dice? Cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces mire la reacción aquí del pueblo. O sea, cada vez que el Señor manifestó su grandeza, su gloria, el pueblo celebró, el pueblo se alegró, el pueblo alabó, el pueblo adoró. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque en cada uno de estos milagros siempre el pueblo terminó diciendo gloria a Dios, aleluya, amén, bendito el Señor. Pues claro, ¿cómo no iban a reaccionar así ante tremendos milagros? Pero vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver en Mateo capítulo 14. Mateo 14. Pedro, muy conocida esta historia, pero quiero también hoy tenerla en cuenta. Mateo 14, 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué está diciendo Pedro? Caminar sobre las aguas no es algo imposible para la ciencia, para las leyes de la gravedad, para cualquier ley humana, material, para la mente humana, para los hombres, no es algo imposible. Verso 29, él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice la Biblia? Andaba sobre las aguas. Ok, estamos ahí conectados, estamos comprendiendo lo que es posible, lo que hombres normales, comunes y corrientes, porque uno tiende a idealizarlos, uno tiende a magnificar, eran hombres especiales. No, Pedro,
Hemos estudiado mucho la vida de Pedro. ¿Cuántas veces falló Pedro? Aquí, tiempo después, fue que negó al Señor. O sea, no era aquí el Pedro el apóstol, el lleno del Espíritu Santo. No, eso fue después. Pero caminó sobre las aguas. Ahora vamos a Juan capítulo 11. Y seguro que al ver este ejemplo de Jesús, pues decimos, claro, Él es Jesús. Y para Él es posible. Yo creo que para Jesús no fue difícil esto. Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Están leyendo? Jesús le dice a una mujer atribulada, enlutada, desanimada, que ha enterrado a su hermano, que ya no tiene esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza, pero aquí se acabó la esperanza, porque está muerto, enterrado 4 días, ya no había ninguna ilusión. Así estuviera ahí Jesús, pero Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará ya, así como dijo el pastor el domingo, en el día postrero los muertos resucitarán. Pero el Señor le dice: no te digo que si crees. Si crees, verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con su poder, con quién es Él. Él no es Dios de cosas sencillas, pequeñitas. Esas cosas le pasan a todo el mundo, pero Él es un Dios de imposibles, de maravillas. Y la iglesia debe conocer ese Dios. Todos sabemos que ese hombre resucitó, Lázaro, ¿verdad? Salió vivo, resucitó. La gente decía: estamos viendo maravillas. La gente glorificaba a Dios por ese hecho maravilloso, por ese hecho glorioso. Pero vamos a mirar Marcos 11:22. Y entonces en Marcos 11:22 el Señor hace allí un milagro, el cual sorprende a los discípulos, porque dice: ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? El Señor le dijo a una higuera. Oiga bien, aquí entramos ya en el tema de las palabras. El Señor le dijo a una higuera: nunca más nazca de ti fruto. Y se marchitó la higuera, se secó. Y los discípulos estaban asombrados, porque dijeron: ¿cómo fue que se secó la higuera? ¿Cómo fue que Él dijo y eso pasó? ¿Qué es esto tan tremendo? Y entonces el Señor les dice en el verso 22, Marcos 11:22, Jesús respondió diciéndoles: tened fe en Dios. O sea, el Señor está diciendo: mire, estos milagros, esto sobrenatural, se trata de fe, pero fe en Dios. Fe en Dios. En verdad os digo que, ¿están leyendo? Es que gracias por mirarme, yo les agradezco que me miren, que estén atentos, pero yo quiero que lea la Biblia, porque es que la Biblia es la que... Porque usted se puede ir de aquí diciendo: el pastor dijo, y eso no significa nada. Pero si usted le dice: el Señor dice, eso puede hacer la diferencia. En verdad os digo que solo yo puedo hacer este milagro, nada más yo. Amén. ¿Qué dice? Cualquiera. Pero usted, cualquiera. O sea, el que tenga fe, pues ese es el requisito. Cualquiera no es cualquiera. O sea, cualquiera que tenga fe en Dios pudiera decirle a este monte: quítate y échate en el mar. Oiga pues, ¿qué tal? Y usted ahora no lo ve como tan difícil, ¿cierto? Porque usted dice: bueno, si se abrió el mar, si cayó fuego del cielo, si se paró la tierra, y hubo un día larguísimo, porque el sol no se movió, o sea, todo se quedó estancado por más de un día, casi un día entero. Entonces usted, a esta instancia, usted dice: sí, eso es posible. Yo sí creo que uno puede, pues claro, porque Pedro anduvo sobre las aguas, Moisés abrió el mar, Elías, bueno. Pero mire lo que dice acá: quítate y arrójate en el mar, y no dudar en su corazón. El corazón. Sino crea que lo que dice va a suceder,
y le será ¿qué? Hecho o concedido. Crea que va a suceder, crea que va a pasar. Vamos a Juan 14:11. Esto tiene que ser con la Biblia, la palabra del Señor, lo que está escrito. Juan 14:11. Atentos a esto, atentos. Este texto es clave. Mírelo bien. Dice el Señor: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, el Señor muchas veces les digo, crean, si no creen el mensaje, crean por las obras. No, porque a veces no creían a sus palabras, pero ustedes están viendo los hechos. Créanme, ustedes, la gente vio los milagros, las obras del Señor, y el Señor les dice: créanme que yo estoy en el Padre en mí. Créanme por las mismas obras. Verso 12: de cierto, o sea, de verdad, en verdad, les aseguro y les aseguro, les afirmo y les recontrafirmo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Doble porción, doble de su espíritu pidió. Si usted mira la historia de Eliseo, los milagros que cuentan de Elías y los de Eliseo, registra el doble de milagros. O sea, hay 8 milagros sobrenaturales de Elías. Y usted lee la Biblia y encuentra 16 milagros. La unción de Eliseo era tan fuerte que Eliseo se murió. Cuando murió lo sepultaron y a él no le echaron tierra. Tiempo después hubo una guerra y había un sepulcro ahí donde estaba Eliseo ya en huesos. Y echaron a un hombre que lo habían matado, lo echaron ahí, lo tiraron ahí y se levantó. Resucitó al tocar los huesos de Eliseo. Léala, si usted sabe que es así, los que son juiciosos en leer la Biblia. Era una unción poderosa la de ese hombre. Es posible. Y Jesús dijo: cualquiera que dijere a este monte, el que cree en mí, está abriendo la puerta, dice: el que cree, el que me cree, lo que yo hago, él también lo puede hacer. Lo que Cristo dice, él también lo puede hacer, y hasta cosas mayores hará. Eso nos deja muy mal, muy apenados, muy avergonzados, ¿cierto? Nos deja que, ¿cómo nos cuesta creer que Dios puede hacer milagros en nuestras vidas o a través de nuestras vidas? 13: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. ¿Qué tal? Entonces podríamos concluir lo siguiente: si creemos en Dios, que no lo hemos visto, pero los que estamos aquí decimos creer en Dios, y eso es algo sobrenatural. De ahí que muchos no creen, porque dicen: no lo veo. Y cada vez se ha ponido más de moda el ateísmo, se ha puesto de moda en estos días tremendamente. Pero hay que mirar si los cristianos y los hijos de Dios realmente le creemos a Dios. Pero si creemos en Dios que no lo hemos visto, podemos creer en su palabra. Yo no puedo creer en Dios y no en su palabra. Si creo en Dios, creo en su palabra. Si creo en su palabra, creo en lo que Él hizo. O sea, yo creo que Él, por mano de Moisés, abrió el mar, por mano de Eliseo abrió las aguas, por mano de Elías envió fuego, envió lluvia, por mano de Pedro levantó muertos, anduvo sobre las aguas, levantó paralíticos. O sea, eso se llama coherencia. Tenemos que tener una coherencia de que si creemos en Dios, creemos en su palabra. Si creemos en su palabra, creemos en sus hechos. Y aunque muchos lo niegan, otros decimos: así fue, así pasó, el mar se abrió. Falta un día en la historia, un día que se perdió, y ahí está. Un día los científicos lo van a confirmar y a comprobar, aunque se dice que ya lo confirmaron. Pero si yo creo en lo que Él puede hacer,
Entonces tengo fe para recibir y ver. Porque si yo vengo y digo, si yo creo que el Señor hizo eso, si verdaderamente es fe de corazón, yo creo que puedo ver y recibir lo que hoy le quiero pedir, lo que hoy yo quiero recibir de Él. Ahora, y si recibimos y vemos lo que pedimos, ¿qué va a pasar? Si usted tiene un sueño, usted hoy necesita un milagro, usted quiere ver algo glorioso de Dios, ¿qué va a pasar cuando lo reciba, cuando lo vea? ¿Qué va a suceder? Se va a gozar o no se va a alegrar por lo que usted tiene algo en su corazón y usted lo recibe. Entonces, si queda triste, si queda aburrido, si me llegó, entonces realmente no está soñando ni anhelando algo realmente grande y sobrenatural. Si nos gozamos y le damos a Él la gloria, ¿sabe qué pasa también? Otros pueden ver lo que Dios ha hecho. Y eso es de testimonio y muchos creerán. O sea, mire que ¿por qué razón debemos orar por cosas realmente gloriosas, sobrenaturales, grandes? Porque dice el salmista David en el Salmo 43 al 5, dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. O sea, la gente cuando ve milagros, cuando ve cosas sobrenaturales, se estremece y no les queda más que decir: solo Dios pudo hacer eso. Por eso creo que hoy hay una necesidad de ver milagros, de ver cosas sobrenaturales, pero teniendo en cuenta que todo tiene que ser para la gloria de Dios. El problema que ha distorsionado este mensaje es que la gente cree que va a declarar, a decretar, a pedir es para su beneficio, para hacerse rico. Pide el auto último modelo, pide el yate, pide esas tonterías, esas cosas que el Señor dijo: si quiero se las doy por añadidura, pero no es lo fundamental, no es lo más importante. Y por algunos centrarse en esto, hay quienes están en contra de que oremos por milagros y por cosas sobrenaturales. Pero yo digo, pero si la Biblia toda es sobrenatural, toda habla de milagros, desde la salvación, por supuesto que es el primer milagro. Pero yo me imagino una vida sin presencia de Dios, sin sanidades, sin grandes respuestas, sin milagros. ¿Y sabe qué digo yo? Qué aburrido. Solo siéntese ahí, espere que venga el Señor y escuche un mensaje. Yo no creo que mi Dios sea aburrido, que mi Dios no quiera obrar, no quiera hacer milagros. No es el Dios que conozco. Hemos aquí oído testimonios, he visto tantas cosas de Dios maravillosas, pero yo lo que le quiero decir, iglesia, es que tenemos que prepararnos para orar, para meternos con la palabra del Señor y para empezar a orar y a decir: es posible, y eso que soñamos, que queremos, pedírselo al Señor, creerlo. Porque el salmista en ese mismo pasaje llegó a decir, ¿sabe qué llegó a decir? Verso 5. Dice: has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Para él, las bendiciones del Señor, dice, no las puedo contar. Y Jesús dijo: ustedes también pueden hacerlo, ustedes también pueden recibir. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, verso 17. Atentos a este pasaje, léalo con cuidado. Póngale atención. Santiago 2, 17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. O sea, aquí enfrentamos un desafío. Aquí es donde yo llego y digo: Dios, o sea, toca orar. O sea, debo intentarlo, debo lanzarme, porque yo no puedo decir que tengo fe y no hay obras. O sea, tiene que verse, la gente tiene que mirar, a ver, ¿tienes fe? A ver, ¿qué ha pasado en tu vida? Cuéntame, ¿qué te ha respondido? Yo le pedí al Señor un trabajo y me lo dio. Bueno, y la persona que no va a la iglesia dice: yo también le pedí, también me lo dio.
Ay, que le pedí un esposo y me lo dio. Yo también tengo esposo y muy buen esposo y puede que sea mejor que el tuyo. Bueno, en fin. O sea, iglesia, el propósito aquí es que vamos a enfrentar un desafío. No se le olvide este mensaje, tome nota. Porque este mensaje ha venido de parte de Dios a mi corazón, en oración, meditando en su palabra. Yo, no puede ser, no podemos seguir. O sea, el sábado le hablaba a los jóvenes sobre la rutina. Y qué pereza cuando la iglesia cae en esa rutina, en ese tradicionalismo, en esa monotonía, donde uno dice no pasa nada. Qué artera. La rutina es lo único que puede matar el amor. Nada puede contra el amor, nada. Pero la rutina sí lo acaba. El hastío, el sinsabor, la pereza, el desamor, todo lo mismo. Y la Biblia me dice que Dios hace nuevas todas las cosas, que su misericordia es nueva cada mañana. Hay un mensaje que hace muchos años les compartí, lo nuevo de Dios. Dios quiere darnos un nuevo corazón. Dios quiere hacer un nuevo hombre. Usted encuentra en la Biblia que Dios dice nuevo. Y uno con el mismo vestido. Usted no se aburre cuando usted tiene la misma ropita de hace 10 años, tiene la misma ropita. Pues me imagino que alguno dirá, ay, es que me gusta tanto el chirito. Pero usted dice, yo quiero estrenar. ¿Sí o no? Solo eso puede estrenar, ropita, carro, casa, no más. Así también la fe, si no tiene obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, aquí el asunto es, ¿quién tiene fe? El que tiene obras, el que demuestra con obras, con hechos, con respuestas, con milagros, que verdaderamente tiene fe. Y la fe es lo que agrada a Dios. Y por fe seremos salvos y por fe lo veremos. La fe, pero ¿cuál fe? La fe que, o sea, usted aquí tiene que decir, yo tengo que mostrar obras. O sea, aquí me toca despertar, salir de mi confort, bajarme de la barca, levantar la mano, levantar la voz, hacer algo, pero no puedo, porque entonces no tengo fe. Si no puedo demostrar mi fe, no es verdadera fe. Se tiene que demostrar, se tiene que ver. Tú crees que Dios es uno, bien hecho, también los demonios creen. Así que Dios, que yo creo en Dios, pues el diablo también cree en Dios. ¿Y qué? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ojo, porque el mensaje de solo fe dice, o sea, es cierto que no somos salvos por las obras, pero la Biblia dice somos salvos para buenas obras. Y la fe y la salvación nos tiene que llevar a obras. Y obras son hechos y evidencias. Y póngale cuidado a lo que dice acá. Abraham fue justificado no solo por la fe, sino también por sus obras. Está leyendo. Yo necesito que lea, ¿ok? Porque si usted se dedica a escuchar mensajes en internet, va a escuchar algo, va a escuchar una postura que va a ir en contra de esto. Por lo necesito que lea, y les he dado muchos textos y siempre tome nota y mire por favor por la palabra lo que dice. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar. Ofreció a Isaac por fe y su fe actuó en obra. Dios le había dicho, yo te daré una gran descendencia como las estrellas del cielo. Él tenía una y el Señor le dijo, ofrécemelo, y Abraham lo ofrece cuando Dios le había dado una promesa. Eso es fe, porque él dijo, el único que tengo me lo pide, pero él me prometió que me iba a dar muchos. Yo le creo. Y dice la palabra, fue justificado, fue declarado justo. Verso 22, ¿no ves? Lea, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque nada agrada más a Dios que la fe.
Pero no esa fe, yo creo en Diosito. Diosito está en el cielo y yo acá. Y bueno, lo que Él me quiera dar. Y lo que, bueno, a Dios quiere mostrar su gloria. Si no, no lo hubiera hecho a los discípulos, hagan lo que yo hice y cosas mayores. Y el que crea puede decirle a un monte que se mueva y se va a mover. Verso 24, terminamos ahí. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Por eso le digo que muchos que tienen fe en Dios se condenarán y se quedarán. Atento a esto que le estoy diciendo. Él dice, solo fe. Yo tengo fe y mi fe me salvará. Vuelva y lea el pasaje. Vuelva y lea lo que dice. Por ejemplo, una obra de la fe de salvación es la santidad, es vivir agradando a Dios, viviendo. Eso es una obra, claro que sí. Y el que cree en Dios y sabe que Él viene por su iglesia, se guarda para Él, vive para Él, porque tiene fe y dice, el Señor va a venir. Entonces yo tengo que actuar conforme a esa fe, llevando una vida santa. Pero hemos visto lo que Dios puede hacer. Y repito, si yo creo en Dios y creo a su palabra, creo lo que está escrito. Si no, será simplemente un libro de historia. Un libro de cuentos, un libro de historia, como muchos lo ven y jamás verán la gloria de Dios. Porque el que cree verá la gloria de Dios. El que cree en mí. El que ora y el que pide, ¿sí? Pida, declare. Tenga una lista y ore al Señor y ore. Yo no le estoy prometiendo se va a cumplir, no le estoy prometiendo eso. Sí, porque se cumplirá si es la voluntad de Dios. Lo que te estoy diciendo es que a Dios le agrada ese tipo de personas que le creen y dicen, yo creo que tú eres mi Padre, que tú eres muy grande, que tú eres muy glorioso, muy poderoso y que esto que yo te pido tú lo puedes hacer. Y el Señor dice, bueno, te lo voy a conceder. Y tú dices, wow. Y la gente dirá, ¿y cómo fue? Mi papá, le creo a mi papá. Pero ¿cómo le creo? Actué en esa fe. Me moví. Actué. Muy claro. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y esa palabra salvación es una palabra que cuando tú miras su raíz, su significado, su profundidad, tiene que ver con algo integral. O sea, Dios no solamente te salva el espíritu, el alma, sino que tiene que ver con sanidad, provisión. Ahí es donde se cumple. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es mi Padre y toda buena dádiva viene de lo alto. El Padre nos muestra su gloria, derrama sus bendiciones, sus maravillas, porque somos sus hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. No solamente lo espiritual, sino también lo físico, lo material. Vamos a creerle a Dios. Vamos a ser una iglesia relevante, que démosle honor al nombre que el Señor nos dio para esta congregación, fe y esperanza. Hable palabras de fe, hable palabras de esperanza. No hable palabras de que hasta aquí llegué yo, que la situación tan dura, que este gobierno. Saque esas palabras de su boca. Diga, tengo un Padre en los cielos. Aunque vea al enfermo, diga, tengo un Padre que sana y que murió por tus enfermedades, que se lo llevó. Gracias, Señor, fue tu voluntad. Pero yo espero y creo y confieso que tú lo puedes hacer. O Él no lo puede hacer. O vamos a confesar, decir, para Dios no lo puede hacer. Estaríamos negando la palabra que dijo que para Él todo es posible. Pero nos compartió, ahí tenía un CD que estaba escuchando. Menos mal que no es reggaetón ni nada de esas cosas. Ay, no me lo pise que me lo va a rayar. Veo que se raya facilito. Gracias. Maluma y su último. No, ¿qué tal? Ni riesgo. Ni riesgo. Ok. Está motivado a orar, está motivado a creer, está motivado por un milagro, ¿o no? Vamos, 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 vamos. Aleluya.